Seguimos aquí en Cátedra Médica. Hoy tenemos el privilegio de conversar con el doctor Pedro Lanfranco, urólogo, y estamos hablando sobre esas afecciones o patologías que son comunes ver en una consulta de urología. Y el doctor mencionaba en el bloque anterior que hay 3 patologías que son las más comunes. Mencionaba el tema de las infecciones urinarias. En este capítulo, doctor, nos gustaría poder especificar de cuáles son esos síntomas con los que llega un paciente con una infección urinaria, y supongo que en su caso ve más el tema de los hombres, porque quizás las mujeres en primera instancia con una infección urinaria se acercarían a su ginecóloga, que nos pueda entonces orientar en ese sentido de cómo se da eso, de el tema de la mujer y el hombre, si las manifestaciones son diferentes. Precisamente las mujeres tienen mayor riesgo de infecciones urinarias y son más frecuentes las infecciones en mujeres en edad joven, en edad fértil. Ya a partir de los 40, 45, 50 años, la incidencia de las infecciones se iguala en ambos sexos. Okay. ¿Por qué en mujeres jóvenes son más frecuentes? Bueno, primero, el hombre tiene factores protectores en contra de la infección urinaria cuando son jóvenes. Lo primero es que la uretra, el conducto por donde se expulsa la orina, es muy largo en el hombre. Mide de 16 a 20 centímetros. Por lo tanto, el trayecto que tiene que atravesar una bacteria que asciende por la vía urinaria hasta la vejiga es un trayecto muy largo. Usualmente el hombre orina con frecuencia y arrastra estas bacterias. Además de eso, la secreción prostática, los hombres jóvenes con frecuencia eyaculan, y la secreción prostática contiene sustancias antibacterianas, contiene lisocimas, contiene inmunoglobulina A, que son sustancias antibacterianas que eventualmente destruyen estas bacterias. No así la mujer, que tiene una uretra muy corta, ese conducto apenas mide 3 centímetros, cuando en el hombre mide de 16 a 20, o sea, es muy diferente. La uretra más femenina termina en la vulva, cerca de cavidades contaminadas como el orificio vaginal, el ano, y si a esto le sumamos que durante la actividad sexual el pene que penetra la vagina comprime la uretra y hace una especie de ordeño que facilita el ascenso de las bacterias hacia la vejiga. Si a esto también le sumamos que las mujeres, por cuestiones de hábitos, por cuestiones de intimidad, no orinan en cualquier lugar y retienen mucho tiempo la orina, y esto da tiempo a que las bacterias se multipliquen y colonicen más fácil la vejiga. Entonces, las infecciones urinarias en general en mujeres jóvenes son más frecuentes que en hombres jóvenes. No cabe duda de que el primer eslabón que la mujer utiliza para tratarlas es el ginecólogo. Sí. Pero cuando ya una infección urinaria se hace recurrente, que se trata y se repite o se complica, el ginecólogo termina refiriendo a la paciente al urólogo y terminamos nosotros pues evaluando a la paciente también. Bien, vamos a ir detallando, doctor, en lo adelante del manejo que deben recibir esas pacientes para poder buscar una solución a esta afección, pero vamos a darle prioridad a la gente que nos llama en el programa del día de hoy. Buenos días, Cátedra Médica. Buenos días. Buenos días. Médica? Ajá. Sí, adelante con su pregunta. Ajá. Yo estoy llamando para felicitarle y darle gracias por este valioso programa. Yo no me pierdo uno. Muchas gracias. Trabajo, todos los días pendiente, cuando llegan las 10:30, directo a Cátedra Médica. Mi vida, yo estoy llamando porque yo tengo una inquietud. No se trata del tema de hoy, del doctor para los riñones, sino que yo tengo una inquietud, que yo quiero una cita. Yo soy operada de aneurisma y yo me urge ver al doctor Amaury García, pero yo traté a un número que encontré como me puse mi hija a buscarme ese número, pero no me valió ese número. Me dicen que no conocen. Y dice que en Opitén, pero dicen que no tiene, que ese doctor no trabaja ahí. Le vamos a suministrar esa información en el transcurso del programa. Valoramos muchísimo su audiencia, su seguimiento y su fidelidad a esta producción. Buenos días, Cátedra Médica. Buenos días, mi amor. Buenos días. Bendiciones para todos. Amén, igual a usted. Sí, para no tomarle mucho tiempo, casi parece a lo mismo que la señora estaba diciendo. Me interesa el número de teléfono del doctor, ya que me dio como un mareo y caí, pensé que me iba.
Le debemos Entonces, ese dato. En lo adelante estaremos suministrando esas informaciones que ustedes solicitan aquí en Cátedra Médica. Buenos días. Buenos días. Sí, adelante con su pregunta. La pregunta del urólogo es la siguiente. Un crecimiento prostático benigno, ¿tiene un límite? Y ¿cuál es el síntoma que da para si termina en que hay que operar la próstata necesariamente? Gracias. Gracias por su pregunta. Adelante, doctor. Muy bien, con relación al crecimiento de la próstata, hay que tomar en cuenta que la próstata a partir de los 40 años usualmente comienza a crecer y ese crecimiento es proporcional a la edad. Me refiero a que el peso normal de la próstata oscila entre 15 y 20 gramos, pero a partir de los 40 y sobre todo después de los 50, lo habitual es que tenga un crecimiento que va a proporcionar a la edad. Para que tengan una idea, a los 50 años de edad, el 50% de la población masculina tiene crecimiento benigno, al menos histológico. Aunque no sea un crecimiento, digamos que masivo, pues ya si se hace una biopsia se va a ver que hay un crecimiento y a los 60 años el 60%. Y así va progresando con la edad. De modo que un crecimiento en la próstata que viene acompañado de edad no nos sorprende. Esto es lo más común, es habitual que vaya creciendo con la edad. Lo que tenemos que revisar cuando hay un crecimiento es, primero, si el crecimiento tiene características clínicas de ser un crecimiento benigno o un crecimiento maligno, es decir, un cáncer. Si la respuesta es la primera, es un crecimiento benigno, la segunda pregunta que debemos hacernos y evaluar es ¿qué sintomatología está causando este crecimiento? Okay. Porque si hay un crecimiento asintomático o con síntomas leves y es un crecimiento benigno, pues no nos preocupa. Ahora, si este crecimiento se acompaña de síntomas y de alteraciones de la micción es el acto de orinar, entonces dependiendo de estos síntomas y de la repercusión que el crecimiento produzca en la vía urinaria, el médico va a decidir el tratamiento a elegir. Para que tengan una idea, ¿cuáles son los principales síntomas que provoca un crecimiento prostático? Bueno, hay síntomas que lo caracterizamos como síntomas de vaciado, antes le llamábamos obstructivos, y síntomas de llenado, que antes le llamábamos irritativos. Los de vaciado tienen que ver con esto, asimismo, con el vaciado de la vejiga. Si hay un crecimiento prostático, la próstata obstruye la salida de la vejiga, obstruye la uretra, y entonces puede presentar el paciente retardo para el inicio de la micción, disminución del calibre del chorro miccional, es decir, él se da cuenta que el chorro es menos fuerte, es más fino, intermitencia, es decir, interrupción del chorro, sensación de vaciado incompleto, goteo postmisional, que esto es que se queda goteando muchas gotitas al final de orinar, y todos estos síntomas lo vemos como síntomas obstructivos o de vaciado. Y hay síntomas de llenado que incluyen la frecuencia urinaria o polaquiuria, es decir, el paciente va a orinar muy frecuente. También la nocturia, que es cuando se tiene que levantar mucho a orinar en la noche. Ya con la edad sabemos que un paciente puede levantarse 1 o 2 veces a orinar en la noche y no lo consideramos patológico. Pero cuando esta frecuencia en la noche aumenta por encima de 3, ahí entonces tenemos que revisar si hay un trastorno en el vaciado de la vejiga, y un trastorno obstructivo, por ejemplo, si hay algún trastorno irritativo o si el paciente tiene alguna condición médica como la diabetes, entre otras, que pueden aumentar la frecuencia urinaria. También está la urgencia, que es la sensación imperiosa de querer orinar, es decir, el paciente siente que si no va rápido al baño se le quiere salir. Y todos estos síntomas nos alertan. Dependiendo de la gravedad de los síntomas, incluso hay un cuestionario que permite medir estos síntomas para nosotros hacer objetivos si se trata de síntomas leves, moderados o severos. El cuestionario se llama IPSS, el Índice Internacional de Síntomas Prostáticos. También recurrimos a mediciones del chorro miccional. Hay un estudio que se llama uroflujometría. El paciente orina en un sensor y esto hace una curva que nos dice si el patrón miccional es normal o no. Es decir, es un registro gráfico del chorro miccional. Así como un cardiólogo hace un registro gráfico de la actividad eléctrica del corazón, que se llama EKG, electrocardiograma, nosotros hacemos un registro gráfico del chorro miccional, que se llama uroflujometría. También con la sonografía podemos medir la orina residual, el crecimiento prostático
y utilizamos herramientas que de manera objetiva pues nos ayudan a hacer una evaluación más completa del paciente para decidir si no necesita tratamiento, si necesita un tratamiento farmacológico, que tenemos opciones, o si ya tenemos que hacer algún tipo de intervención quirúrgica para resolver la situación en cuestión. Excelente. 8096829850 es la línea de contacto nacional y la línea internacional 833-380-0062. Hoy usted tiene la oportunidad de poder llamar, hacer sus preguntas de tema de urología y que el doctor Pedro Lanfranco pueda despejar cualquier duda que tenga con relación a estos temas. Doctor, retomando lo de las infecciones urinarias, sobre todo en el tema de la mujer, usted mencionaba que el retener la orina se constituye en un factor que puede poner en riesgo de esas infecciones urinarias recurrentes. Y me llama la atención porque sabemos que como mujeres a veces somos muy dadas a retener la orina por un tema de higiene y demás. Y quisiéramos hacer conciencia sobre esto a las mujeres que nos escuchan en el programa del día de hoy. Por supuesto. Nosotros entendemos que incluso desde el punto de vista social no es tan fácil para una mujer orinar fuera de su casa. Claro. Y eso, por ejemplo, nosotros que somos docentes, yo doy clase en la universidad, vemos estudiantes, y ellas mismas lo dicen, que salen en la mañana de su casa. En el caso de las estudiantes de medicina, a veces se pasan el día entero en la universidad, y eso pasa mucho en los trabajos. Sin orinar. Y no vuelven a orinar hasta que regresan en la noche y se la pasan reteniendo la orina. Esto es un mal hábito que incluso en algunos colegios forzan a las niñas a hacerlo cuando no es conveniente, porque no cabe duda que la retención por largo tiempo de la orina y la falta de vaciado y de limpiado, cuando usted orina, usted hace una limpieza de la vía urinaria, usted hace un barrido de la uretra y descarga la orina. Y las bacterias que eventualmente pudieron ascender por la uretra se van a poder expulsar. Cuando usted retiene mucho tiempo la orina, usted da tiempo a que esas bacterias se multipliquen y entonces forman colonias, se adhieren al urotelio, es decir, a la mucosa de la vejiga, y tienen mayor riesgo de producir infecciones urinarias. Por lo tanto, como parte de la higiene miccional, como parte de la prevención, nosotros les recomendamos a los pacientes que orinen cuando ya llega el deseo, que no retengan. Bueno, puede haber un caso particular, usted va en un vehículo, usted se encuentra en una situación especial, pues puede retener temporalmente la orina, pero no hacer de esto un hábito, porque es un mal hábito que no cabe duda que predispone a las infecciones. Excelente, doctor. Entonces, el tema de las infecciones urinarias recurrentes, tanto en las mujeres como en los hombres también, ¿cómo se da el manejo? ¿Qué tipo de tratamiento hay que instaurar a esos pacientes para poder ayudarles con esta patología? Me parece excelente pregunta porque es algo muy frecuente que lo vemos en consulta, Liz. Lo primero es determinar si el diagnóstico de la infección se hizo de manera correcta y se trató la bacteria de manera apropiada. ¿A qué me refiero? Bueno, una paciente que tiene una infección, digamos que simple de vía urinaria, se puede incluso tratar de manera empírica. Empírica quiere decir con los medicamentos y antibióticos que nosotros por experiencia sabemos que son adecuados para las vías urinarias. Supongamos que un médico general vio una paciente o un paciente o su ginecólogo y le trató una infección que apareció de manera casual y esta infección persiste. Entonces debemos determinar si ese fármaco fue apropiado. Y cuando tenemos infecciones recurrentes, lo primero que hacemos es hacer un urocultivo, un cultivo de la orina. En el cultivo podemos identificar la bacteria, que en la mayoría de los casos son coliformes. Escherichia coli representa el 80% de las infecciones urinarias. Después de Escherichia coli tenemos Proteus, Klebsiella, Enterobacter, Enterococos. Esos son los patógenos habituales. Entonces el cultivo permite identificar la bacteria, pero además de esto, el cultivo nos da el antibiograma, una prueba en la cual podemos evaluar cuáles antibióticos son adecuados, si la bacteria es sensible para estos antibióticos o si es resistente. Porque vamos a suponer que a una paciente que tiene una infección se le trató con, por ejemplo, fosfomicina, que es un antibiótico. Resulta que si el cultivo dice que esa bacteria es resistente, no hacemos nada dándole fosfomicina. Tenemos que utilizar otro fármaco al cual la bacteria es sensible. Pero vamos a suponer que se hizo el cultivo,
que se trató con el fármaco adecuado, por el tiempo adecuado, y esto es importante. Sí. Muchas veces los pacientes se toman un antibiótico y creen que con esto ya es suficiente. No siempre es así. Se trató por el tiempo adecuado y con un fármaco que realmente es confiable, porque sabemos que aquí a veces se pueden encontrar falsificaciones, ¿no? Y ese paciente también, doctor, porque aquí sabemos el problema que tenemos en tema de salud pública con la resistencia antimicrobiana por el uso indiscriminado de antibióticos. Así es, lamentablemente sin receta muchas veces el paciente tiene acceso a antibióticos y hace un mal uso de estos que a veces termina haciendo más daño. Pero vamos a suponer que se utilizó el cultivo, un antibiótico adecuado y por el tiempo adecuado y con un fármaco de calidad. Y a pesar de esto, la infección persiste o recurre en poco tiempo. Entonces, ahí tenemos que hacer una evaluación más profunda para determinar si hay alguna condición en el paciente que predispone a que esta infección continúe. ¿Cuáles condiciones? Por ejemplo, todo lo que causa retención en la vía urinaria, nos le llamamos en medicina ectasia, cuando hay éstasis de orina, cuando algo se acumula que no se puede vaciar por completo, pues es una fuente de reinfección, porque la orina que se estanca, la orina que no se vacía, es una orina que permanentemente va a tener bacterias que estarán multiplicándose. Entonces tenemos que descartar un proceso obstructivo, que podría ser un proceso obstructivo de la vejiga, tanto en hombres como mujeres, podría ser un proceso obstructivo en el riñón, o podría ser alguna condición prostática en el caso del hombre. Entonces, lo primero es eso, descartar si hay una obstrucción. Además de las obstrucciones, también tenemos que tomar en cuenta los cálculos, las litiasis. Cuando un paciente tiene litiasis de las vías urinarias, no importa que usted trate de forma adecuada con un buen antibiótico, las litiasis son una fuente de persistencia bacteriana, porque los antibióticos no pueden penetrar dentro del cálculo y las bacterias se quedan incrustadas en los intersticios de los cálculos, se incrustan y ahí el antibiótico no llega, entonces ellas van a volver a salir a producir infección y se van a volver a multiplicar. Entonces un paciente que tiene litiasis, tenemos que eliminar ese cálculo para poder asegurar un buen tratamiento. También tenemos que tomar en cuenta los divertículos. Los pacientes que tienen divertículo en la vejiga, los divertículos son una especie de saco que se forman a partir de una vejiga que ya tiene previamente una obstrucción. Se forman esos divertículos y los divertículos no se vacían, se quedan siempre con orina residual y esto predispone a infección. Los pacientes que tienen muñones ureterales, nos referimos a pacientes que ya han sido intervenidos previamente y que un uréter se quedó infectado, entonces ahí hay que tratar esto. También los pacientes que tienen atrofia renal y que el riñón tiene infección, cuando un riñón está atrofiado no llega suficiente sangre, la arteria renal que aporta la sangre con oxígeno pues está atrofiada también y ese riñón no va a recibir los antibióticos que estamos dando por la vía sanguínea. En fin, hay una serie de condiciones, cuerpos extraños, por ejemplo es el caso de los catéteres que a veces utilizamos en la vía urinaria, incluyendo las sondas, que hay pacientes que utilizan sonda por mucho tiempo. Hay una serie de condiciones que tenemos que evaluar para definir si este paciente tiene algún trastorno que predispone a que la infección persista a pesar de utilizar tratamiento adecuado. Excelente. Dentro de esa explicación, doctor, usted mencionaba otro capítulo de las condiciones que son más comunes ver en una consulta de urología. Hablaba de las litiasis. En estos casos, doctor, ¿cuáles son los síntomas que puede provocar una litiasis en un paciente si solamente la litiasis puede ocurrir en el riñón o hay otros órganos que componen ahí todo el tema urinario que pueden también verse afectadas por una litiasis? Y en ese caso, ¿cuáles pueden ser las manifestaciones también? En la fisiopatología de la formación de un cálculo, de un lito, que es el término médico que utilizamos, o una piedra, para que sea más entendible, generalmente son microcristales que precipitan en la orina, que se adhieren y que comienzan a formarse a partir de una enucleación a nivel renal. Es decir, dentro del riñón, este proceso se inicia y va agregando cada vez más partículas que van a dar origen a la piedra. Estas piedras, si son pequeñas y no obstruyen, podrían ser asintomáticas.
Incluso hay un tipo de litiasis muy particular que, a pesar de tratarse de un cálculo grande, se llaman coraliformes o en asta de venado y que se asocian a infecciones recurrentes. Estas muchas veces incluso no dan ningún síntoma más que una infección. Pero bueno, cuando el cálculo alcanza un tamaño, de manera general, ¿no? Cuando un cálculo alcanza un tamaño que obstruye la vía urinaria, para que sepas, la parte más estrecha de la vía urinaria es el uréter, el conducto que conduce la orina del riñón a la vejiga, se llama uréter. La luz ureteral, es decir, la parte interna, lo que se encuentra dentro del uréter, para que me puedan entender, imagínense una manguerita. Por donde cruza el agua dentro de la manguera, esa es la luz. La luz del uréter tiene un diámetro aproximado de 4 milímetros, es decir, menos de medio centímetro. Y hay unas zonas estrechas del uréter que pueden alcanzar hasta 3 milímetros, es decir, es un conducto muy estrecho. Cuando se desprende un cálculo desde el riñón que se forma dentro de conductos más anchos que se llaman cálices, cuando ese cálculo migra y desciende y llega al uréter, pues lo habitual es que obstruya, se atasque, y eso genera contracciones aumentadas de la musculatura ureteral. Por ahí viene el cólico, porque hay un músculo liso que se está contrayendo, tratando de vencer esa resistencia, y eso provoca un fuerte dolor cólico. Y también, al obstruirse el uréter, se acumula la orina que debe pasar por dentro del riñón, y esa acumulación de orina, que le llamamos hidronefrosis, distiende la cápsula renal y genera dolor. Entonces, lo más común que vemos como síntoma en un paciente que tiene litiasis es el dolor. Un dolor que típicamente es cólico, muy intenso. En algunos casos tan fuerte que puede compararse con el dolor del parto. Es decir, el paciente que hace un cólico nefrítico no se le olvida, porque llega a la emergencia con un dolor muy intenso que se asemeja al dolor del parto y que habitualmente se acompaña de síntomas gastrointestinales como la náusea y el vómito. Al evaluar a ese paciente, el hallazgo más común, aparte del dolor, es la hematuria, la presencia de sangre en la orina. Y la hematuria puede ser microscópica, es decir, a simple vista tú no sabes que hay hematuria, pero al realizar un examen de orina encontramos más de 3 hematíes por campo. Ya esto por definición es una hematuria. Podría ser microscópica, que solo se ve en los exámenes de orina, pero también podría ser macroscópica. Y la hematuria se produce porque el cálculo, que es un cristal, erosiona la mucosa, la parte interna del uréter o del tracto urinario, y hace que se desprendan hematíes, glóbulos rojos. Entonces, un paciente que tiene dolor tipo cólico y que tiene hematuria macroscópica o microscópica, la causa más frecuente de esto es un cálculo, es una litiasis. Eso es lo más habitual. Bueno, doctor, vamos a darle chance a la gente que está insistiendo para comunicarse con nosotros y poder expresar sus dudas. Buenos días, Cátedra Médica. Sí, buenos días. Quisiera preguntarle al doctor, ¿hay posibilidad de hacer el trasplante de vejiga a la persona que tienen problemas con la vejiga? Adelante, doctor. ¿Existe esa posibilidad? Lamentablemente no. Podemos realizar trasplante renal, de hígado, incluso de corazón, pero la vejiga es un órgano muy complejo y no tenemos trasplante de vejiga. Lo que sí realizamos es la neovejiga intestinal. Es decir, cuando, por ejemplo, un cáncer de vejiga avanza, invade la pared de la vejiga y ya no es posible resecarlo endoscópicamente, porque la mayoría de los tumores de vejiga se inician en la parte interna, en el urotelio, y cuando son superficiales, nosotros podemos, a través de endoscopios, resecar el tumor, eliminarlo. Incluso resecamos el tumor y luego resecamos la base de ese tumor, es decir, el lugar donde estaba implantado. Así nos aseguramos de que el tumor se va a eliminar por completo. Y además mandamos muestra de profundidad de la base para confirmar que ese tumor era superficial. La mayoría de los tumores de vejiga, afortunadamente, se presentan en estadios superficiales y podemos resecarlo. Y ya luego podemos hacer tratamientos complementarios de inmunoterapia o de quimioterapia intravesical. Ahora, cuando un tumor de vejiga invade toda la pared, invade la muscular de la pared, entonces ya ahí el tratamiento endoscópico no será factible. Hay que extirpar la vejiga. En algunos casos también donde hay una gran atrofia de la vejiga, donde la vejiga se hace afuncional, también tenemos que extirpar la vejiga. Y cuando se extirpa la vejiga,
¿qué hacemos? Porque ya no tenemos vejiga, ya los uréteres que traen la orina del riñón no tienen dónde llevar esa orina. Sí. Entonces lo que hacemos es que utilizamos un segmento de intestino, habitualmente de íleon, de intestino delgado, lo destubularizamos y hacemos una neovejiga intestinal, es decir, a partir del intestino formamos un saco. Ese intestino que tomamos, le dejamos su pedículo, le dejamos su irrigación y hacemos un saco que va o bien a unirse a la uretra para que el paciente se autocateterice, se ponga una sondita periódicamente y vacíe la vejiga, o en algunos casos también hacemos un estoma, es decir, abocamos esa neovejiga intestinal a la pared abdominal para que ahora la orina se expulse a través de un orificio contra natura en la pared abdominal a una bolsa. Hacemos lo que llamamos ileostomía en esos casos. Okay. En el caso de la vejiga, doctor, ya que estamos hablando sobre ella, ¿cuáles otras patologías, quizás no tan complejas como una enfermedad oncológica, pueden afectar a la vejiga? Bueno, lo más común en vejiga son las cistitis, las infecciones. La cistitis bacteriana es la patología vesical más común. Y bueno, en la mayoría de los casos responden muy bien al tratamiento con antibióticos si se hace de manera oportuna y adecuada. Pero también tenemos la cistitis intersticial, un trastorno que se trata de una inflamación crónica y que la verdad es que se convierte en un dolor de cabeza para el paciente y para el médico en muchos casos. También tenemos el síndrome de vejiga hiperactiva, que es una anomalía funcional de la vejiga donde el paciente tiene deseo frecuente de orinar, tiene la sensación urgente de orinar. A pesar de que la vejiga no tiene mucha orina, el paciente percibe esto porque es una especie de alteración de los sensores. Esto se puede confirmar con un estudio urodinámico, un estudio funcional de la vejiga, que permite ver que hay contracciones anómalas. Y bueno, el síndrome de vejiga hiperactiva lo podemos tratar con medicamentos. En la mayoría de los casos responde a la terapia. También la vejiga puede presentar en casos de obstrucción divertículos, que ahorita te decía, son sacos que se forman en la vejiga y que, bueno, trastornan su funcionamiento. Y bueno, en casos raros, pocos frecuentes, la vejiga también puede tener una reducción de su capacidad y esto hacer un problema porque ahora una vejiga de poca capacidad no puede almacenar bien la orina y se convierte en un trastorno del llenado de la vejiga. Doctor, el tema de la incontinencia urinaria, ¿es muy común que usted lo vea en consulta? La incontinencia urinaria, qué bueno que lo preguntas, es otro de los trastornos que afecta a la vejiga y sí, lo vemos con frecuencia. La incontinencia urinaria, por definición, es el escape involuntario de orina, que hay que diferenciarlo de la enuresis. Enuresis es el escape involuntario de orina durante el sueño y esto es normal en los primeros 3 o 4 años de vida. Ya a partir de ahí hay una maduración del componente neuromuscular de la vejiga y ya podemos controlar esto y evitar el escape. Si persiste, entonces ya se convierte en un problema. Pero la incontinencia urinaria, por definición, es el escape involuntario de orina y hay varios tipos de incontinencia. Está la incontinencia total o completa, que es cuando toda la orina se escapa. Esa es la más severa, la más grave. Y puede deberse a incompetencia de los esfínteres, de lo que evitan el escape de orina, el esfínter estriado de la vejiga. Puede deberse también a fístulas, a comunicaciones anormales entre la vejiga y la vagina, por ejemplo. Eso hace que por esta fístula, por este conducto, la orina pase directamente a la vejiga, de la vejiga a la vagina y se escape de manera permanente. También está la incontinencia anatómica o de esfuerzo. Este tipo de incontinencia la vemos en pacientes que, por ejemplo, cuando se ríen, cuando tosen, cuando hacen un esfuerzo, se escapa la orina. Y esa es la más frecuente, la incontinencia de esfuerzo o anatómica. Se debe a debilidad de la musculatura del piso pélvico. La vemos más frecuentemente en mujeres multíparas, ya por encima de los 40 años, que han tenido múltiples partos vaginales y que esto provoca debilidad del piso pélvico, la uretra se elonga, el esfínter estriado se debilita y entonces al realizar un esfuerzo, el esfínter no es suficiente para evitar el escape y se escapa la orina. Esa es la incontinencia anatómica. También tenemos la incontinencia de urgencia, que es la incontinencia que es precedida de un fuerte deseo de orinar. Es decir, el paciente siente que tiene que ir rápido al baño, pero no le da tiempo de llegar. Esta la vemos asociada usualmente a irritación de la vejiga. Podría ser incluso una cistitis, una infección puede causar esto de manera transitoria. Y tenemos también incontinencia por rebosamiento o paradójica, que es una vejiga obstruida
que a pesar de estar obstruida, cuando la presión intravesical, cuando la cantidad de orina que está llenando la vejiga es tan alta, esta presión tan alta de orina logra vencer la obstrucción y se escapa sola la orina. Entonces son los viejitos, para que tú tengas una idea, el viejito que tiene un problema obstructivo, cuando le digo el viejito es el paciente añoso, ¿verdad? Sí, claro. Que tiene un problema obstructivo, por ejemplo, por una enfermedad prostática, que tiene un globo vesical, una gran retención urinaria, y que llega a evaluación con un pamper porque se le escapa la orina. Y tú le preguntas a la familia, ¿y él está orinando? Y ellos te dicen, sí, claro. Mire, con el pamper se le escapa la orina. Pero cuando tú lo evalúas, encuentra una pelota en la parte baja del abdomen, que es la vejiga completamente rebosada de orina, llena de orina, y esa presión tan alta hace que se escape la orina porque vence la obstrucción. Doctor, definitivamente nos hemos quedado cortos hoy de tiempo para poder desarrollar todas estas patologías tan interesantes, y que yo sé que la gente se quedó con muchas inquietudes. Lo bueno es que contamos con usted para que regrese en otra oportunidad y podamos seguir hablando sobre temas de urología, y sobre todo que usted se haga consciente de la importancia de ir en busca de esa consulta preventiva. No espere a que aparezcan manifestaciones quizás muy avanzadas para buscar atención. El doctor Pedro Lanfranco tiene consulta privada en la Clínica Independencia Sur, en la Avenida Independencia. Usted se puede comunicar al teléfono 809-532-1567. Doctor, agradecidos como siempre de su participación en el programa del día de hoy. El placer es mío, siempre dispuesto. A ustedes, gracias por el favor de su sintonía. Será hasta mañana cuando nos reencontremos aquí en Cátedra Médica, esta producción en donde la salud merece respeto. No le cambie, que ahí viene el equipo de Al Mediodía con Mariotti y compañía. Cátedra Médica.